En esta clase vamos a ver los cruzamientos genéticos que son utilizados para el mejoramiento de las razas de perros o de cualquier otra especie, pero en nuestro caso vamos a ver cómo se utilizan para el mejoramiento de las distintas razas de perros. ¿Están listos? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Los ejemplares valiosos son producto de la planeación de una crianza selectiva. Esto quiere decir que los progenitores juegan un papel importantísimo. Hay que recordar que el padre transmite la mitad de las características a la progenie y la otra mitad la hembra. El 50% el padre, el 50% la madre. Por lo tanto, deben ser los dos de excelente calidad. Los ejemplares valiosos, como estaba yo mencionando, no son producto de la casualidad, ni producto obligado entre la cruza de dos campeones. Muchas personas consideran, yo tengo una perra, tiene el título de campeón y la voy a cruzar con X campeón. Esto no quiere decir que obligadamente van a tener una camada excelente. Las características, como lo dije anteriormente, son transmitidas por el padre y por la madre. Los ejemplares valiosos se obtienen conociendo los defectos y las cualidades de las líneas de sangre que se encuentran detallados en el pedigrí. Ahí vienen en el pedigrí los nombres de las líneas de sangre, como habíamos explicado en otra de nuestras clases, y el criador tiene que conocer físicamente a estos ejemplares para poder producir unos ejemplares en la camada de mejor calidad. También analizando el mérito de cada uno de los ejemplares que forman el pedigrí, los ancestros y los colaterales, o sea, padres, abuelos y bisabuelos, pero también sí podemos ver qué produce con los hermanos, los tíos, los sobrinos que tiene esa línea de sangre. Es por eso que el pedigrí es de gran utilidad y hay que aprender a utilizarlo. Los ejemplares valiosos se obtienen también utilizando únicamente a los ejemplares de excelente composición genética. Y cuando el juez obtiene la calificación para dárselas a la recría, a los que están compitiendo en una exposición, y los valora como excelentes, esos ejemplares son los que debíamos utilizar para la recría, manteniendo la crianza selectiva emparentada para mantener la homocigosis cualitativa. Esto quiere decir que vamos a hacer algo de consanguinidad. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, implantando programas de crianza selectiva para lograr el ideal zootécnico que busca el criador. Vamos a ver ahora cuáles son los distintos cruzamientos genéticos que podemos utilizar. Tenemos unos que se llaman endocría, hacia adentro, o sea que son los de consanguinidad estrecha. En inglés le llaman inbreeding. También tenemos unos que son de consanguinidad media o en línea, line breeding. Estos dos se tienen que hacer con muchísimo cuidado porque, como su nombre lo indica, concentran los genes de los padres que se van a cruzar. Y si existe algunas características indeseables, puede ser con facilidad, como lo vamos a explicar un poco más adelante, que se produzcan estas características indeseables que son muy malas para la raza. Ahora viene lo que es la exocría, hacia afuera
de los cruzamientos consanguíneos. Cruzamiento abierto, como le llaman en inglés, outcross, o también le llaman crossbreeding. Y vamos a ver ahora algunos de ellos. La consanguinidad. ¿Para qué utilizamos la consanguinidad? Es productora de homocigosis y prepotencia la utilidad para fijar el tipo de cada raza. Cuando yo quiero fijar un tipo de raza, un Doberman de mi tipo, de mi criadero, yo voy a utilizar ejemplares de una línea de sangre para fijar estas características, produciendo uniformidad en las distintas líneas de sangre, lo que llamamos familias idénticas. Por eso el nombre de un criadero me indica que yo estoy o el criador está utilizando familias idénticas y todos estos ejemplares se van a parecer. Ahora vamos a ver los distintos apareamientos consanguíneos. Dijimos que había consanguinidad estrecha, que se llama inbreeding, que quiere decir in adentro, cruzamiento. Cruzamiento hacia adentro de una línea de sangre. Es el apareamiento de dos ejemplares que son parientes cercanos, tan cercanos como el padre con la hija, la madre con el hijo o el hermano con la hermana. Muchos de estos cruzamientos son peligrosos porque acuérdense que al doblar la genética estamos teniendo en nuestro producto hermanos o medios hermanos que tienen la misma consanguinidad, ¿sí? Por lo tanto, no es muy conveniente si no conocemos las líneas de sangre claramente. Aquí tenemos un pedigrí. Nuestro perro se llama A y es producto de B con C. B es hijo de D con E y C es hijo de D con E. Por lo tanto, es el cruzamiento de dos hermanos. Se están duplicando la sangre. Esto es muy peligroso para aquellas personas que no lo saben hacer. Este cruzamiento lo utilizan para fijar el tipo de cada raza. Los creadores concentran los genes para que parezca Doberman, para que parezca pastor alemán, y lo van haciendo así. Sin embargo, hay que recordar que puede fijarse las características tanto deseables como las indeseables. Por lo tanto, habíamos dicho que es peligroso hacerlo una persona que no lo sepa hacer o controlar. Ahora vamos con el cruzamiento de consanguinidad media o en línea, que es el apareamiento entre dos ejemplares que son parientes entre sí hasta la cuarta generación, no tan cercanos como el padre con la hija, la madre con el hijo o los hermanos. Por lo tanto, serían medios hermanos, primos hermanos, tíos con sobrinos, abuelos con nietos o bisabuelos con bisnietos. Entonces, ¿qué hacen los creadores? ¿Qué hacemos muchas veces? Tratamos de concentrar, por eso se llama en línea, porque vamos a buscar la línea de un determinado ejemplar que nos llama la atención. Por ejemplo, en este pedigrí vemos A es producto de B con C y B es producto de D con E y la madre es producto de D con F. Ahí vemos que son medios hermanos porque los dos son hijos de D, pero se abren con una hembra que no es pariente cercano. Sin embargo, si nos vamos a la tercera generación,
encontramos con que F sí era hija de D. Ahí hay una consanguinidad estrecha, pero los creadores lo que quieren hacer es concentrar los genes del perro D para producir cachorros similares a este ejemplar que era excelente, que se llama D. Bien, vamos a ver cuáles son las consecuencias positivas de la consanguinidad de la cual estamos hablando. Es concentrar el mismo material genético de los progenitores valiosos para producir una descendencia igualmente valiosa. Se dice muy bonito, pero la genética no nos dice exactamente qué va a ser. Bien, al cruzar a parientes consanguíneos, podemos descubrir los caracteres recesivos, los que no aparecen inmediatamente, y los deseables o los indeseables para fijarlos o eliminarlos. ¿Sí? Cuando no nos parece que el tipo de cabeza es la ideal, o que tiene una cola que no es correcta, o que tiene una mordida incorrecta, trataríamos de eliminar a esos genes y quedarnos con los perros o los ejemplares que son deseables únicamente. Lo que se dice es que si cruzáramos a dos ejemplares excelentes de calidad, consanguíneos, ¿verdad?, iríamos a producir una camada con las siguientes respuestas. 25% de los productos en la camada serían excelentes. 50% de los productos de la camada serían regulares. Los dejaríamos como animales de compañía, o como les llaman ahora, mascotas. Y el 25% de los productos serían malos. No podrían utilizarse para la recría. Habría que dejarlos sin utilización para ningún aspecto reproductivo. Bien, vamos a ver ahora lo opuesto. ¿Cuáles son los peligros de la consanguinidad? En primer lugar, conduce al refinamiento de las razas. Y por supuesto, no conviene de ninguna manera a las razas hipermétricas. ¿Cuáles son las razas hipermétricas? Todos los mastines. Un San Bernardo que tiene una cabeza cuadrada, no es conveniente que tenga una cabeza refinada. Sin embargo, un Doberman, que es un dólico-cefálico, ¿sí?, o un afgano, sí puedes cruzar porque no pasa nada, se busca una cabeza refinada. Baja el vigor híbrido, ¿sí? La perra entra en celo probablemente una vez al año, o a lo mejor tarda más. Baja el índice de fecundidad. Las hembras tienen pocos cachorros en la camada y conduce a la reducción de la talla. Así obtienen las razas miniaturas, se hacen pequeñas. Así han sacado al pony y a algunos bovinos que está sacando un profesor de la facultad, que los está haciendo pequeños, utilizando la consanguinidad para reducir la talla. Así se hizo el Falabella, el caballito argentino, reduciendo la talla. Bien, pero si queremos que un gran danés tenga la talla ideal, no es conveniente para todos ellos hacer esto, porque van a reducir la talla. Bien, otros de los peligros de la consanguinidad es que
conduce a desviaciones metabólicas, a la obesidad o a la delgadez. Y los perros, a veces vemos labradores que son sumamente gordos. ¿Por qué? Probablemente por la consanguinidad que tienen. Conduce a malformaciones dentales. Van a tener malas bocas. Y a veces sucede con los chihuahueños, como los quieren hacer más pequeños, porque la gente busca unos pequeños, inclusive el estándar prohíbe que tengan menor peso a 1,5 kilos, pero algunas veces los hacen hasta de 500 gramos y estos cachorros van a tener una muy mala mordida. Conduce a la pérdida de los instintos, o se vuelven sumamente agresivos o muy tímidos, que tampoco es deseable en muchas de las razas, o más bien en ninguna. Bueno, vamos ahora a los cruzamientos abiertos. Entonces ahora vamos a hablar de los cruzamientos abiertos, que, como su nombre lo indica, son abiertos en la consanguinidad. Uno de ellos se llama outcross en inglés, que quiere decir out, afuera, cruzamiento hacia afuera de una línea de sangre, que consiste en el apareamiento entre dos ejemplares sin ningún parentesco entre sí, pero que cada uno de ellos es el resultado de consanguinidad estrecha, ¿sí? De un inbreeding. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué quieren esto? Se supone que, por ejemplo, en este pedigrí tenemos a un perro que se llama A, que es producto de B con C, y B es hijo de D con E, y C es hijo de F con G. Pero luego vemos que D es hijo de H con I y E es hijo de H con I. Ahí hay una consanguinidad estrecha. B es hijo de dos hermanos, ¿sí? Y luego tenemos que la perra C es hija de F con G y sus antecesores son JK y JK. Los dos también son consanguíneos. Esta perra es consanguínea. Entre los dos no hay ningún parentesco, pero aquí los dos son producto de consanguinidad estrecha. ¿Cuál es la idea con este cruzamiento? Que domine sobre las características ideales tanto el macho B como la hembra C y se produzca 10 el perro perfecto. Como no existe 10 el perro perfecto, probablemente pudiera salir una camada desastrosa, porque podría obtenerse todos los cachorros con todos los defectos y todas las cualidades. Pero si hay alguno de calidad, pues ya el criador se conforma con esta situación. Vamos a ver ahora el otro cruzamiento abierto que le llaman en inglés outbreeding. Out es hacia afuera, breeding es cruzamiento. Es la cruza hacia afuera de la estirpe, ¿sí? Y es el apareamiento entre dos ejemplares sin ningún parentesco entre sí, en 6 generaciones o ancestros. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver, por ejemplo, en este pedigrí, que A es producto de B con C y B es hijo de D con E, y luego tiene en sus abuelos H, I, J, K, y luego C es hijo de F con G, L, M, N, O. No son parientes ninguno, no hay consanguinidad, pero les quiero recordar que no importa si este perro es un Doberman, que entre estas 3 generaciones no tienen parentesco alguno, pero para ser Doberman tuvieron que haber juntado los genes y en los antepasados a fuerza son parientes.
No importa si es un Doberman que vive en México, que lo cruzan con una Doberman en Alemania, finalmente hay parentesco, porque por eso son Doberman y por eso se parecen entre sí, como lo que habíamos platicado en la consanguinidad estrecha. Bien, ahora tenemos un último cruzamiento. Se llama cruza y es el apareamiento cruzado entre dos ejemplares de razas distintas, útil para obtener nuevas razas, y el resultado de principio le llamamos criollo, mestizo o cruza. Cruza es un perro de dos cruzas y ahora lo están haciendo muy comúnmente, ¿sí? Y bueno, se le llamaría cruza. No podemos llamarle de otro nombre porque para poderle llamar raza tendría que ser pariente o ser igual. Y vamos a ver cómo se hace una raza. Una raza, para ser lo que llama la FCI raza, reconocida oficialmente, se debe tener 30 generaciones con 8 líneas de sangre distintas para formar una raza. 30 generaciones. Se fijan las características, todos se parecen en sí, y ahora vamos a ver qué es una raza. Una raza es el producto de 2 ejemplares que al cruzarse entre sí, el resultado es enteramente igual a los progenitores. Bueno, pues con esto damos por terminada nuestra clase. Espero que les haya parecido bien y que pueda ser de utilidad, y nos vemos en nuestra siguiente clase. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos. Gracias.